Buenas tardes, amados hermanos. Es un placer para mí estar con ustedes a través de este medio y reflexionar sobre la palabra. Espero que estén pasando un tiempo tranquilo. Sabemos que poquito a poco Dios nos va fortaleciendo. Todos los días nos va ayudando en toda situación. Y siempre tiene una palabra. Y hoy día quiero hablarles sobre la oración, sobre en realidad la comunión con Dios. Hay un personaje de la Biblia que lo encontramos en el libro de Daniel, que es Daniel, que él tenía una comunión íntima con Dios y los resultados que trajeron a su vida tener esa comunión. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Voy a compartir esta palabra. Vamos a orar al Señor primeramente para que Dios nos hable en este día. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estos medios que tú nos das para bendecir a muchas personas. Que esta palabra pueda hacer reflexión a muchas personas que hoy día necesitan escuchar una palabra de Dios. Necesitan escuchar tu voz, Señor. Te pido que tú me uses para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ir inmediatamente a las Escrituras, al libro de Daniel, capítulo 6. Ahí vamos a leer el versículo 10. Dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Es impresionante porque si conocemos bien la historia del suceso, de lo que pasó acá, fue tremendo porque había una orden de que el que se arrodillara a cualquier dios tenía que ser echado al foso de los leones. Por eso cuando Daniel se enteró de esto, él no dudó, dijo aquí, si oro a mi Dios voy a perder la vida. No, él siguió en la comunión con Dios. Conocemos la historia de Daniel, que Daniel fue traído de su tierra, de allá de Jerusalén, a Babilonia, junto a otros príncipes. En la primera deportación, eso fue en el año 605 a.C. Y él tenía todo, estaba en un contexto pagano, lejos de su tierra, lejos del lugar donde él hacía sus cultos habitualmente. Pero vemos en los primeros capítulos que él dice que propuso en su corazón no contaminarse. Y no quiso comer las comidas que le estaban ofreciendo porque eran carnes sacrificadas a los ídolos, alimentos inmundos que él no iba a comer junto a sus compañeros que llegaron allá. Y Dios le bendijo grandemente, Y así va transcurriendo la historia y llegamos aquí al capítulo 6, donde la envidia de aquellos que trabajaban junto a Daniel, esos sátrapas, les causaba envidia como él siempre, Dios lo colocaba adelante, siempre él liderando, la mano de Dios con Daniel en aquel tiempo. Entonces, primero que encontramos aquí que la comunión con Dios que tenía Daniel lo hacía un hombre íntegro, la integridad de Daniel. No podían encontrar nada para acusarle. Entonces aquí lo dice, que Daniel dice, era superior a todos estos sátrapas, aquellos hombres que tenían mucha envidia, y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Y aquí viene la rabia de esta gente, estos sátrapas que les causó envidia este ascenso. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar cosa alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Se da cuenta? Entonces, la comunión con Dios, aquí vemos un resultado. Hacía que Daniel fuera un hombre íntegro, un hombre de testimonio frente a un mundo que le invitaba a corromperse, pero Daniel se mantuvo firme en los valores que él aprendió en su hogar, en el Dios que él servía, él era fiel. Entonces, como no hallaron nada en lo secular en qué acusarlo, si había en él mentira, si había en el engaño, no encontraron nada. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. Mire, ellos sabían que él iba a ser fiel a Dios y que a Dios
que Daniel servía, él no le iba a traicionar. Entonces, otro resultado cuando tú tienes comunión con Dios es que eso te lleva a ser fiel al Dios que tú sirves, a pesar de cualquier circunstancia que tú puedas vivir. Que puedas tú transgredir los valores del reino, de lo que Dios te ha enseñado, Daniel se mantuvo fiel a Dios. Fiel a Dios. Entonces estas personas que querían causarle daño dijeron, entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgases un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Obviamente, Darío amaba a Daniel. Él no se daba cuenta que estos hombres con su astucia querían provocarle un daño a Daniel. Darío no lo sabía. Y cuando se firmaba un edicto era algo que no podía ser revocado. Entonces ellos buscaron esta trampa para Daniel. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Eso es lo que ellos querían, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Se dan cuenta? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y aquí en el versículo 10 vemos otro resultado de la comunión con Dios. Porque nosotros también, así como Daniel tenía comunión con Dios, así como Daniel oraba, así como Daniel tenía una relación firme delante de él, tenía una buena relación con Dios en un medio absolutamente contrario al medio que él se encontraba cuando era más niño. Esto lo hizo una persona valiente, porque él se enteró del edicto, y cuando Daniel supo que este edicto había sido firmado, no dijo voy a dejar de orar porque no quiero morir ahí en el foso de los leones, no. Daniel valoraba orar con Dios, valoraba conversar con Dios. ¿Cuánto tú lo haces? Aquí tienes un principio importante para mantenerte valiente, firme a los valores del reino. Hoy día más que nunca esta sociedad se ha apartado y todo lo que afuera se enseña es contrario a lo que las escrituras dicen. Entonces nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, mantener esa integridad producto de nuestra relación con Dios y ser fiel a ese Dios que algún día prometimos servirle en todo tiempo. Y aquí estamos sacando estos principios, estos resultados de la comunión con Dios. Por eso no pierdas tu comunión con Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de sus cámaras que habían dado hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes del edicto. Él lo siguió haciendo después del edicto. Entonces se juntaron aquellos hombres y aquí hallaron a Daniel. Pero mira cómo lo hallaron. Dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo encontraron en la presencia. Y luego fueron al rey, obviamente, a contarle esta noticia, porque ellos querían que Daniel muriese, que Daniel fuera devorado por el foso de los leones. Y le contaron. Y el rey dijo, Darío, y se entristeció. Y dijo, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, tío rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque él lo amaba, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres lo rodearon. Sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, él quería librarlo, pero no podía. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo esto a Daniel: mire, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos. Él se entristeció. Entonces, aquí, en lo que continúa este relato, yo puedo traer otro principio. Cuando tú
valoras la comunión con Dios, cuando tú buscas su presencia, cuando cultivas esa relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración, ¿ya? De esa conversación, de cerrarnos en las puertas, cerrarnos en nuestra pieza y orar a nuestro Dios. Entonces el rey se levantó de mañana, el rey Darío pasó la noche, se levantó y fue al foso. Y aquí está el principio: cuando tú tienes comunión con Dios, Dios te va a resguardar, Dios te va a proteger. Cualquier situación que hubiera sido, en este caso sabemos por la historia que Daniel no sufrió ningún daño, pero si hubiera muerto, se hubiera ido a la presencia de Dios. No hay pérdida para el que tiene una comunión con Dios, pero en este caso Dios le resguardó. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca para que no me hiciese nada, porque ante Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, rey, yo no he hecho nada malo. Y dice: y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Sabes por qué? Porque Daniel había confiado en su Dios. Es tan importante para la vida de un cristiano valorar, en primer lugar, la relación con nuestro Dios, buscar su rostro, estar en su presencia, reconocerlo en todos nuestros caminos. Y siempre Dios va a resguardar a los suyos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Daniel confió, no tuvo temor, él fue allá, él sabía que era inocente, Dios también lo sabía, él no había hecho nada malo. Y mira, de todo esto, todos aquellos que procuraron su daño, dice que ellos y sus familias fueron arrojados al foso, y antes que llegaran al fondo ya los leones ya los habían despedazado. Los resultados de la comunión con Dios. Primero, decíamos, la integridad de la persona que está en la presencia de Dios. Dios le da la valentía en medio de la dificultad. Dios lo resguarda, ¿cierto? Cuando confiamos en Él. Y todo esto produjo algo maravilloso: que el nombre de Dios sea glorificado. Eso sucedió. Daniel nunca dio gloria a sí mismo. Él tenía dones que Dios le había dado, pero siempre: esto no es mío, esto me lo ha dado Dios, un hombre humilde. Entonces, todo esto que le pasó a Daniel también sirvió para que el nombre de Dios fuera glorificado, porque se dieron cuenta cuán poderoso era el Dios que Daniel servía. Acuérdese, el Dios que tú sirves, le dijo a Darío. Y así fue, Dios lo libró. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía. Y pongo esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino jamás será destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Mira lo que dice Darío: Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dios muchas veces va a probar nuestra fidelidad. Dios muchas veces va a probar nuestra confianza. Mantente en esa comunión con Dios. Así como Daniel propuso no contaminarse frente a un medio que le invitaba a perderse sin ninguna probabilidad, pero no lo hizo. Así que Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios nos ayude a todos a permanecer firmes en este mundo mientras Dios nos tenga en esta tierra. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque Dios ha sido bueno y fiel. Y a propósito de la oración, nosotros ahora, este sábado 25 y 26, sábado y domingo, tenemos una oración. Queremos como iglesia orar 24 horas.
sin cesar. La iglesia tiene que arrodillarse, así como Daniel 3 veces al día lo hacía. Nosotros también queremos tomar este recurso tan importante para el cristiano, que es la oración. La oración. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te prospere y seas muy, muy bendecido.